Bendiciones, nuevamente gracias por abrirnos la puerta de su hogar para que la bendita palabra del Señor que Él ya preparó de antemano llegue hasta sus vidas, a sus corazones, que ministre a sus familias en el nombre de Jesús. Y hoy quiero empezar con un saludo. Hay un verso en la Biblia que dice: este es el día que hizo el Señor. Y realmente cuando tomamos ese verso como nuestro y nos damos cuenta de que cada día Dios lo hizo especial para nosotros, podríamos aprovechar ese día y darle gracias a Dios por tantas cosas que tenemos. Quizá en estos momentos hay muchas limitaciones y muchas situaciones que no son del todo agradables, pero cada día que nos levantamos debería ser una oportunidad para darle gracias a Dios por estar vivos, por tener un esposo, hijos, familia, cercanos, alguien que cuida de nosotros, por tener un techo, por tener comida, por tener los ojos y poder ver, por tener nuestros oídos y escuchar alabanzas, escuchar la palabra de una persona cercana, la palabra de Dios, por tener nuestra boca y poder hablar, por tener comida en nuestra mesa. Hay tantas cosas cada día por las cuales nosotros deberíamos de estar conscientes y darle gracias a Dios y gozarnos de cada una de esas bendiciones que tal vez algunos tengan más o menos, pero al final tienen. Y pensar que siempre hay alguien que tiene mucho menos que nosotros. Alguien que tal vez hoy no puede moverse, está en una cama. Alguien que perdió la movilidad y ya no puede caminar. Alguien que perdió a sus seres amados por decisiones, no necesariamente por enfermedad o por muerte, sino por decisiones erróneas que tomó. Y es tiempo de que nos alegremos y nos gocemos en lo que Dios ha preparado para nosotros. Salmo 118, 24 dice: este es el día que Jehová hizo. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, no solo es el hecho de que Dios haya preparado este día. No importa si está nublado, no importa si hoy amaneciste con preocupaciones, no importa si tienes deudas, no importa si estás viviendo situaciones que tal vez se salen de tu zona de confort o de lo que tú esperarías. Este día Dios lo preparó con un propósito. Y uno de los propósitos que nos deja ver la palabra es para que nos gocemos y nos alegremos en él. Entonces, cada día debería de tener, o deberíamos poder ser, cada día tiene, pero deberíamos ser nosotros capaces de poder encontrar ese gozo que Dios preparó para nosotros, esa alegría, tal vez en medio de sufrimiento, tal vez en medio de dolor, tal vez en medio de tristeza, tal vez en medio de soledad, pero esa alegría que Dios destinó para que nosotros disfrutemos en este periodo de tiempo. Tal vez tienes miedo, tal vez hay dudas, tal vez hay deudas, tal vez hay situaciones adversas, pero ten presente que este día Dios lo preparó para ti con un propósito, y ese propósito es en parte que nos alegremos y nos gocemos en él. Cuando analicemos el significado de la palabra día, se nos va a abrir un poquito más el panorama. La palabra día en hebreo es la palabra 31:17, que es yom, y significa, entre otras cosas, día, un espacio de tiempo definido por un término asociado, un plazo, un tiempo. Yom tiene varios significados. Uno es que representa un periodo diurno de luz en contraste con la oscuridad. Es un periodo de claridad, digámoslo así. Otro es un periodo de 24 horas, lo que nosotros conocemos como un día, ¿verdad? El día de hoy empezó a las 12:01 y termina a las 11:59 o a las 12. Ese es un periodo de tiempo, es un día. Pero también puede significar un periodo indefinido que puede contemplar más de un día, sino que es un periodo que Dios preparó. Y el cuarto representa también un punto en el tiempo o un momento preciso, algo muy específico, un destello, un momentito. Tomando la definición número 3, que es un periodo indefinido, nos habla un poquito más el panorama, porque si tomamos el verso del principio, Salmo 118 dice: este es el día, este es el periodo de tiempo que Dios preparó. Y no cabe duda que aunque según dicen, ¿verdad? O sea, según se cree, mucha gente, muchos titiriteros que conocemos prepararon este tiempo con propósitos de manipulación, de dominio, de tantas cosas. Antes que ellos, Dios preparó este tiempo para nosotros. Dios preparó este periodo. Y la orden que Dios daba cuando menciona el verso dice: este es el periodo de tiempo que yo preparé. Alégrense y gócense en él. Entonces podría parecer un poquito
hasta de mal gusto, si quieren verlo así, es decir, bueno, hay tanto dolor en el mundo, hay tanto sufrimiento, hay tanta enfermedad, y decir, es tiempo de gozarnos. Pero la verdad es que para Dios todo tiene un propósito y un plan perfecto. Y lo que para otros tal vez es dolor, dice que todo, Romanos 8:28 dice, todo ayuda a bien para los que amamos a Dios. Entonces, este periodo que estamos viviendo, de ya van a ser 6 meses, Dios lo preparó con un propósito. Este periodo de tiempo, Dios lo tenía preparado, aunque el hombre crea que él se le adelantó a Dios y que él hizo este momento, Dios lo preparó. Y el propósito es que nos alegremos y nos gocemos en él. Es un tiempo de alegrarnos, de gozarnos, de regocijarnos, dice otra versión. Pero me llama la atención porque dice regocíjense en él. Y ese él lo pone con minúscula, porque no se está refiriendo a Dios, no se está refiriendo a gozarnos en Dios, sino que se está refiriendo a gozarnos en este tiempo. Entonces aquí yo me hago una pregunta. ¿Será que este periodo de tiempo de verdad tú crees en tu corazón, en tu espíritu, que es un tiempo que Dios preparó? ¿O crees que se le salió de las manos a Dios? Si como hijos de Dios creemos que a Dios no se le sale nada de las manos, que Dios tiene el control sobre toda principado y potestad aún de las tinieblas que se mueven, porque dice la palabra que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios, dice que ni uno de nuestros cabellos cae a tierra sin que Dios lo permita. Entonces todo esto Dios lo planeó, yo así lo creo. Entonces si creemos esto, que este es el día que Dios hizo, entonces deberíamos también de creer que es tiempo de regocijarnos, de gozarnos, de deleitarnos, de alegrarnos. Y mi pregunta podría ser para empezar, ¿cómo está viviendo tú este tiempo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente estás alegre? ¿Estás gozoso? ¿Estás tratando de encontrar las bendiciones de Dios en cada momento, en cada día que amanece, en cada etapa de este proceso que estamos viviendo? Si no es así, vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo que nos muestre qué situaciones se pueden estar dando, que nos estén quitando esa oportunidad que viene de Dios para gozarnos y alegrarnos y deleitarnos. Salmo 19:2 dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. Esta palabra día es la misma yom que estábamos mencionando, que es un periodo de tiempo. Entonces, tomando la definición que hablábamos de ese periodo determinado, este periodo determinado de tiempo que estás viviendo, que estamos viviendo, Dios lo preparó para que aprendamos algo y que ese periodo le transmita sabiduría al nuevo periodo que viene para tu vida. Porque nuestras vidas son ciclos, son etapas que van cambiando y que todas nos llevan a un perfeccionamiento, a alcanzar una estatura, a llegar a una meta, más o menos como el pueblo de Israel hizo transitar en el desierto, que parecía un periodo largo, pero era un periodo de preparación, para que cuando ellos llegaran y tomaran Canaán, ya estaban preparados como un ejército para batallar. Ya habían aprendido a confiar en Dios y los que no fueron quedados en el desierto. Entonces, ese desierto sin sentido, doloroso, caluroso, incómodo, tuvo un propósito. Este periodo, ese tiempo, este día que Dios preparó, tiene un propósito y es enseñarnos y enseñarle sabiduría para que la nueva etapa que viene la podamos vivir conforme al plan y el propósito que Dios diseñó en cada uno de nosotros. Entonces, uno de ellos puede ser, como el verso lo mencionaba, ¿verdad? Deleítense y gócense en él. Que nosotros podamos decir, como decía Pablo, he aprendido a vivir teniendo abundancia y teniendo escasez. He aprendido a disfrutar de la vida y a gozarme de la vida, aún con las limitaciones que estamos viviendo en este tiempo. No se puede salir a ningún lado. Aunque ya abrieron ciertos restaurantes, ciertas cosas, no vale la pena ir y no es como que vaya a deleitarme, ir a comerme mi pastelito, un heladito como antes, ¿verdad? Sino que, ¿para qué? Entonces, a pesar de eso, el poder encontrar esas bendiciones y gozármelas en mi casa, deleitarme en ese tiempo que Dios preparó, en este día que Él preparó. Y también pienso yo que es como una especie de lupa que Dios nos está poniendo. Y sobre todo con este tema, el Señor me permitía ver que es tiempo de analizar y escudriñar nuestro interior y podernos dar cuenta de qué hay realmente dentro de nosotros. De verdad hay alegría. Cada mañana que te levantas, no te levantas pensando, ¿y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo voy a hacer para comer? ¿Y si me quitan mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me contagio? Y todas las y si malos que uno piensa, ¿verdad? O abre los ojos y le dice, Señor, gracias por un día que tú preparaste para mí.
Gracias, Señor, por el calorcito de mis colchitas. Gracias, Señor, porque tengo un techo que me cubre. Gracias, Señor, porque sé que no sé cómo, pero va a haber alimento en mi casa hoy, mañana, pasado, de aquí a fin de mes. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa me ha sostenido y voy a seguir viendo tu provisión en medio de todo esto. Entonces, si no es así, yo te invito a que empecemos a pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando qué áreas en nuestra vida nos están estorbando, nos están impidiendo que recibamos este día, este tiempo, este periodo, con el gozo, el regocijo y la alegría que Dios preparó. Salmo 118, 24, esta versión dice: este es el día en el que el Señor ha obrado. Alegrémonos y seamos felices en él. Verdaderamente, hermano, hermana, te pregunto, ¿eres feliz en este tiempo? Si antes de que todo esto pasara, donde vivías con un trabajo confiado, seguro, donde tenías movilidad, donde podías hacer lo que querías, si querías salir, salías, donde si querías ir a visitar a alguien, lo hacías, te congregabas en la iglesia, tenías tu vida normal. Si en ese periodo no eras feliz, ¿será que en esta etapa ya aprendiste a ser feliz? Si no es así, el periodo que Dios preparó se puede alargar un poco más para tu vida, para que lleguemos a esa estatura que Él quiere de gozarnos, alegrarnos y deleitarnos. Y como dice esta versión, para que seamos felices en Él. Y yo te pregunto nuevamente, ¿hay gozo, hay alegría, hay regocijo? ¿O será que empezaron a aflorar sentimientos de depresión, tristeza, paranoia, temor, angustia, incertidumbre, zozobra, afán, desesperanza, desesperación? Y miren, no basta con, tal vez solo basta con platicar con algunas personas, aunque muchas no lo declaran, ver las noticias, ver la actitud de las personas en que ni bien abrieron permiso y se llenaron las playas por la desesperación que sentían. Pero hay sentimientos que no se dejan ver. Por ejemplo, la tristeza, la depresión. Hay mucha gente que puede estar viviendo depresión y no darse cuenta o no manifestarlo. Y todas estas situaciones no son motivo de vergüenza, porque vamos a ver ahorita en la palabra algunos personajes que vivieron con estas situaciones y hombres de Dios, así siervos de Dios. Incluso el Señor Jesucristo padeció tristeza en gran manera. Y nosotros a veces como cristianos caemos en el error de pensar que por ser cristiano no tenemos derecho a entristecernos, no tenemos derecho a deprimirnos, no tenemos derecho a angustiarnos, porque si lo hacemos significa que estamos mal. Y yo creo que este es un llamado a poder de alguna manera darnos cuenta que como cristianos, como somos humanos y como humanos somos vulnerables. Y como vulnerables que somos, tenemos sentimientos y que podemos expresar esos sentimientos. Pero lo importante es que no nos dejemos, como se dice, ¿verdad? La confesión positiva, es decir, no, si me siento triste, yo voy a ponerme como el pingüinito, ¿verdad? No me debo congelar, ¿verdad? O sea, estoy deprimida, no me voy a poner triste, no, porque ese sentimiento no se va a ir así. Necesitas buscar de Dios, necesitas rendirle ese sentimiento a Dios, pero posiblemente vas a necesitar buscar ayuda profesional, buscar ministración, buscar un amigo, buscar a alguien que te atienda y que diga, sí, me siento así. Y puede que no salga de esto si no lo confieso, si no me aparto, si no busco ayuda, si no pido socorro. Y entonces yo creo que este tiempo que el Señor está permitiendo es para que lleguemos a alcanzar esa alegría y ese gozo que solo puede darnos. Pero para que reconozcamos qué sentimientos hay que quizá no es por la pandemia que afloraron, sino que ya estaban ahí y que solo se hicieron manifiestos en esta época y que se hicieron manifiestos con un propósito, y es que sean cortados de raíz para que podamos gozarnos y deleitarnos en cada día, cada etapa que Dios nos regala a nosotros. Miren, vamos a ver a Elías. A mí me preocupa un poquito esto porque muchas veces uno se topa con personas, amigos cercanos, familiares, incluso hijos, que uno les ve su carita apagada y nos acercamos y le decimos, ¿qué tenés? Y rapidito la respuesta es, yo conozco mucha gente que, ¿estoy bien? Y la cara de estoy bien no puede estar más fingida ni forzada, pero ese estar bien es como poner una barrera y decir, no quiero que entres a mi espacio, no quiero compartir mis sentimientos. Y eso es de respetarlo, pues debemos de respetar cierto espacio. Pero a veces como hijos de Dios pienso que también deberíamos ser un poco insistentes, porque puede ser que el Espíritu Santo nos esté alertando y decir, necesita ayuda.
y no puede pedirla. Puede ser el orgullo, puede ser el miedo a fracasar, puede ser el mismo acusador, puede ser la misma idea de creerse Superman por ser cristiano, que no le permite reconocer que hay necesidad. Y yo creo que estamos viviendo una etapa, pues sí, difícil para la humanidad y donde nos necesitamos más los unos a los otros. Platicamos hace un tiempo con un pastor y nos mencionaba él acerca de la palabra distanciamiento social y que realmente es algo que se está usando y se ha puesto que está bueno, es un distanciamiento para prevenir el contagio, pero al poner distanciamiento social como que nos está de alguna manera enmarcándonos o preparándonos para aislarnos. Y se acuerdan lo que dice la palabra, que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y dice también que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán, porque lo que el enemigo quiere es el aislar, el separar, el dejarlos solos, porque solos es más difícil atacar. Entonces yo creo que en el ambiente se está moviendo eso, con la idea de distanciamiento social, con la idea de que hay que guardarse y el propósito final es aislar. Y si uno se aísla, puede caer, puede hundirse. Dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, dice, no es bueno es mejor que estén dos, dice, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero lo que el ambiente está incentivando es mejor solito, porque así te caes, no hay quien te levante. Y yo creo que es un momento de reflexionar y aún como hijos de Dios, el poder ser sabios y decirle, Señor, bueno, Señor, no puedo servirte en la iglesia porque no hay servicio de iglesia, pero sí puedo servirte, aquí estoy, úsame como tú quieres que sea, como tú quieres que te sirva. Dime cómo debo servirte y tal vez mi servicio va a ser estar pendiente de la hermanita que no le he oído en el chat, que no he sabido cómo está y que el Espíritu Santo nos vaya inquietando a decir a quién llamo, a quién le insisto, a quién busco, porque tal vez la primera respuesta va a decir, bien hermana, no tengo nada. Pero el poder ir más allá con amor, con sabiduría, con prudencia, pero sobre todo con la llenura del Espíritu Santo y doblando oración por esa alma que tal vez está gritando auxilio, pero en silencio, con el rostro, con una sonrisa falsa o con una sonrisa forzada para decir todo está bien. Es tiempo de que nos acerquemos y nos preocupemos el uno por el otro. Si me acompaña Primera de Reyes 19, 3 y 8. Y dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Vamos a parar un poquito aquí. Estamos hablando de Elías. Elías había tenido una victoria tremenda donde había evidenciado a todos los profetas falsos y había matado a todos los profetas falsos frente a Jezabel, que era la que promocionaba la idolatría, digámoslo así. Y viene Jezabel y lo manda a amenazar, ni siquiera vaya en persona. Lo manda con un mensaje y le dice, así me haga Dios y aún me añada si el día de mañana a esta hora no estás muerto. Y dice el verso que entonces Elías tuvo miedo y se fue. Me llamaba la atención porque dice, dejó a su criado. Y lo primerito que hizo Elías fue que se aisló, se quedó solo. Tenía alguien que lo podía ayudar, sustentar, ministrar, apoyar, levantar. Y viene él y dice, no, quédate ahí y me voy. Y dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Nuevamente, anduvo un periodo de tiempo, un espacio determinado en el desierto. Cuando hablamos de desierto, hablamos de prueba, pero también hablamos de sequedad. Y yo me ponía a pensar y lo interpretaba así, ¿verdad? O sea, le dio miedo, se separó de todos y lo que hizo fue que se metió a un tiempo de sequedad. En vez de buscar a Dios, que es manantial de agua viva, en vez de clamar a Dios, se aisló y se fue solo al desierto a pasar penas, tal vez espirituales hablando, ¿verdad? A sufrir como se sufre en un desierto con calor y todo sin buscar la presencia de Dios. Y luego dice, se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y dijo, basta ya, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió la segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Veamos aquí qué pasó, analicemos un poquito la situación.
Regresamos a la amenaza que le mandó a hacer Jezabel y lo primero que dice aquí es que tuvo miedo. Entonces yo veo aquí y luego vamos a ver otra situación similar en las que el miedo abre la puerta a la depresión y la depresión abre la puerta a un espíritu de muerte. Entonces él permitió que el miedo pasara y ese miedo lo llevó a actuar sin pensar. Como les digo, vino y dejó al criado ahí, al quien le podía hacer de consuelo. A veces el miedo que podamos estar viviendo era miedo a enfermarnos, miedo a qué va a pasar conmigo mañana, miedo a si voy a tener provisión, miedo a qué va a pasar con todo esto. Nos puede aislar y en vez de buscar ayuda con el cónyuge, con el vecino cercano, pues no es que uno vaya contándole sus penas a todos, pero al referirme al vecino me refiero al prójimo, a alguien que está cerca, a buscar ayuda en la iglesia. Ahorita tal vez no hay ministración física en el departamento, pero sí hay un teléfono al que usted puede llamar y pedir ministración en línea. Puede buscar ministración con una persona, con un siervo de Dios, si no pertenece a nuestra congregación. Siempre tenga cuidado con quién se ministra, ¿verdad? No es que le vaya contando a todos sus problemas, pero sí pida ayuda, es importante. Y no se aísle, no se quede solo. Y sobre todo, este hombre se va a meter al desierto. Usted busque la presencia de Dios. Póngale delante de él ese miedo, para que ese miedo no avance a una depresión y no avance a un espíritu de muerte. Él estaba tan deprimido que mire, de caso, una persona deprimida lo primero que hace es que se acuesta a dormir y se olvida de todo lo demás. Imagínense que en la cama de esa persona deprimida viene un ángel y le lleva comida, dice que apareció una torta sobrenatural. ¿Cuántas personas en medio de la depresión que puedan estar viviendo no están viendo la provisión sobrenatural de Dios? Este hombre se perdió la sobrenaturalidad de ver a un ángel delante de él llevándole comida y se volvió a dormir. Entonces puede ser que en esta situación Dios esté obrando sobrenaturalidades en tu vida y la depresión, la tristeza, el miedo que puedas estar sintiendo no te permita verlas. Es tiempo de que te des cuenta y que te levantes. Luego dice que el ángel volvió a aparecer y le volvió a llevar comida y ahí fue como que ya de alguna manera despertó, se levantó. Dice que la comida lo sustentó y corrió por 40 noches. Pero me llama la atención porque el ángel le dice, levántate, aún hay un recorrido muy largo para ti. Y yo te digo a ti, si estás en esa condición ahora, levántate. Hay un recorrido largo todavía para ti, pero un recorrido bueno, porque al final lo que le esperó a Elías fue un arrebatamiento. Después de esto él hizo un montón de milagros todavía, pero luego fue arrebatado. Y tú y yo esperamos eso, esperamos tiempos gloriosos, esperamos tiempo de sobrenaturalidades, esperamos un tiempo de arrebatamiento que cada día está más cercano de cuando creímos. Así que levántate. Primero despójate de todo miedo, todo temor. Dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que despójate del miedo y dile, Señor, inúndame en tu amor perfecto, envuélveme en tu amor perfecto para que todo temor se vaya. Si hay depresión, necesitas pedir ayuda, necesitas ministrarte, sacarlo. Dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y no quiere decir que la depresión sea un pecado. Quiero ser clara en esto porque muchas veces tendemos a juzgar y a criticar a las personas porque están tristes. ¿Cómo va a ser que un cristiano se sienta triste? Sí, Elías se deprimió. Y vaya usted a alegarle a Elías o a decirle qué mal cristiano era. Yo no me atrevo. Entonces no me atrevería a decirle a nadie que esté deprimido que está mal. Me atrevería a decirle a alguien que esté deprimido que busque ayuda y que la busque pronto para que el estado en el que está no vaya avanzando. Porque si usted clama, Dios va a venir con su mano poderosa y lo va a rescatar y lo va a parar. Dice, sacó mis pies de lodo cenagoso y puso mis pies sobre roca sólida. Lo va a levantar de ahí donde usted pueda sentirse. Pero es necesario que se levante, que busque ayuda, que se deje ministrar. Mateo 26, 38, 39 dice, entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Miren, el Señor Jesús, el Todopoderoso, el que vino a llevarse de nuestra vida toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad, toda muerte, incluso Él nos quitó la muerte y el castigo de muerte que había sobre nosotros. Él nos vino a dar vida eterna. Se sintió triste al punto de la muerte. Pero Él, a diferencia de Elías, no se aisló, sino que Él vino y le dijo a sus discípulos, por favor, velen conmigo.
Yo lo interpreto así. Se acercó con personas que sabían que podían llevar esa carga, porque no lo hizo con los 12 discípulos, lo hizo con los 3 cercanos. Y les dijo, por favor, oren por mí. Estoy muy triste. Y eso es lo que vale la pena pararse y recapacitar ahorita en esta situación. Si hay tristeza en tu corazón, que te pares y busques a ese amigo cercano, que busques ministración y le digas, estoy muy triste, amigo, ora por mí, por favor. E inmediatamente después se apartó y oró al Padre. Entonces, que vayas tú después de hablarlo, después de ministrarte y busques oración y busques meterte en la presencia del Señor y decirle, Señor, esta tristeza que tengo, te la rindo a ti, ayúdame porque yo no puedo. Y el Señor seguro te va a contestar, bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione, se haga perfecto en esa debilidad que en este momento es la tristeza, en esta debilidad que te está causando quizá depresión, porque dice aquí que Jesús estaba triste hasta la muerte. Yo lo entiendo como algún tipo de depresión. Y el Señor está diciendo, me siento así, para que tú y yo no nos sintamos mal al sentirnos así, para que no pensemos que le estamos fallando a Dios si hay sentimientos de tristeza. Se vale. Lo que no se vale es aislarse. Lo que no se vale es hacerse loco y pensar que no está pasando nada. Sí está pasando y es necesario que lo atiendas. Es necesario que vayas delante de Dios y que Él cambie todo tu lamento en gozo. Él dice en su palabra también que los que lloran en Sión, los que lloran, su pueblo que llora, Él cambia todo luto por gozo. Él cambia todo manto de tristeza en alegría. Entonces, este es un tiempo para gozarnos, para regocijarnos. Y si no lo estás viviendo así, si hay tristeza, ve delante del Señor y Él va a cambiar ese lamento en gozo. Mateo 17:15. Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo, le dijo. Él se vuelve loco. La Reina Valera contemporánea dice lunático y sufre ataques tan terribles que a veces hasta se lanza al fuego o al agua. Mire, me llama la atención porque una de las situaciones que se están viviendo en este momento es la paranoia. En la Biblia no encontramos la palabra paranoia, pero cuando yo busqué el significado de paranoia, los sinónimos son locura, demencia y alucinación. Recientemente, no le podría decir a partir de cuándo, cuando empezó como a tomar más auge la psicología. Empezaron a descubrirse trastornos y se les puso nombre, como por ejemplo el de paranoia. Y antes pues solo decían, incluso la Biblia menciona en algunas versiones este pasaje y dice, mi hijo es epiléptico. Y la epilepsia pues es una enfermedad y lleva a convulsiones. Pero como lo narra aquí dice, sufre de ataques tan terribles que a veces hasta se lanza al fuego o al agua. Mire, un epiléptico no tiene control de sus movimientos. Cuando le agarra el ataque cae donde está. Pero aquí me dejaba ver que este hijo iba a buscar fuego o iba a buscar agua para lanzarse. Entonces, no lo entiendo yo como un epiléptico, lo entiendo más como un lunático, como lo mencioné aquí, como un loco, como alguien que de repente con la luna, o por eso se llama lunático, era afectado por la luna o por ciertas situaciones, se hacía daño. Y yo creo que esta paranoia empezó como una prevención de muchos, ¿verdad? En todo lo que recibe alcohol en las manos, ¿verdad? Y mire, al principio, yo no sé usted, pero hasta las manos se rajaban de tanto alcohol, ¿verdad? Y todo lo que entraba a la casa, rociarlo con alcohol, desinfectarlo, limpiarlo, entrar a un lugar y tomar las medidas de precaución. Y está bien, eso hay que hacerlo. Pero hay quienes se les puede volver paranoia y se les puede volver un delirio de persecución y enfermedades que la psicología o el mundo lo describe como trastornos mentales, que a la larga también, desde el punto de vista cristiano, tal vez son espíritus inmundos susurrando a la cabeza, metiendo ideas a la cabeza que pueden llevar a la locura. Y vemos aquí que el hombre va a pedir ayuda a Dios, a Jesús en ese momento para que sane a su hijo, para que lo liberte, porque había un problema. Entonces, este momento se están desatando esas paranoias, esos ataques, esas demencia, esas locuras, y se necesita pedir ayuda, se necesita buscar ministración. No podemos hacer de caso de pensar, no, un cristiano no puede estar poseído por demonios. Pues tal vez poseído por demonios no, pero sí puede tener adentro espíritus inmundos, porque empieza con un pensamiento que empieza volando en la cabeza, ¿verdad? Y yo pienso que mientras vuele en la cabeza el pensamiento, no te va a hacer daño hasta que no dejes que anide en él, en tu cabeza, porque si anida en tu cabeza, luego va a penetrar tus pensamientos y vas a empezar a pensar.
Y dice también la Biblia, tal cual el hombre piensa en su corazón, así es o así se convierte, es una versión. Entonces, si tú das cabida a un sentimiento de paranoia, de locura, de demencia, de ansiedad, te puede llegar a un punto de posesión de alguna manera donde creas que ya tú perdiste la cordura, donde cae en locura, cae en demencia. Y es un tiempo de alerta para que pensemos que Dios hace las cosas con un propósito y el enemigo llega a tratar de destruirlo. Entonces, ese tiempo es de alegrarse, de deleitarse. Pero también el enemigo está tratando de causar sentimientos de angustia, de paranoia, de ansiedad en las personas. Y es tiempo de ponerle ojo y ponerle cuidado. Hay gente que le ha tocado vivir estas situaciones solos, porque tal vez no tiene familiares cercas, porque por lo mismo del aislamiento social pasa mucho tiempo solo. Y al estar solo y aislado, el enemigo va a rondar más con pensamientos. Ahorita tenemos la bendición de que hay prédicas mucho más tiempo en la televisión, están en internet todo el tiempo, tú lo puedes buscar en el momento que necesites, en YouTube, en Facebook, para que te estés ministrando por la palabra, pero también para que procures no aislarte. Tal vez físicamente no vas a poder juntarte con alguien, pero por medio de una llamada, por medio de un WhatsApp, por medio de cualquier forma, pidas ayuda y no te quedes solo. Y tal vez si sientes que ya se te pasó un poquito el nivel de paranoia de esta situación, vayas y le consultes a alguien. Mire, fíjese que yo cuando viene algo lo lavo en jabón, ajax, cloro, alcohol, lo dejo afuera por 3 días y luego para tener un equilibrio, ¿verdad? O sea, y no llegar a esos niveles que pueden causar ya una enfermedad compulsiva, ¿verdad? Porque al final son trastornos compulsivos que en muchos países ya se daban, ¿verdad? En muchos lugares ya se vivían y tal vez aquí no nos había llegado, pero es como un movimiento masivo que quiere tratar de afectar a muchos. Pero en el nombre de Jesús, el Señor está desenmascarando y trayendo a luz a tiempo para que eso no avance en los hijos de Dios. Primera de Reyes 17, 12 y 13 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Miren, nuevamente vemos que Elías ya una vez que fue confortado y levantado, él fue capaz de llegar y ministrar a otros. ¿Se acuerda que lo primero que Elías sintió fue temor y cayó en depresión? Luego a él lo envían con una viuda para que la viuda lo alimente, pero Dios le había estado alimentando por cuervos y le llevaba carne y le llevaba comida suficiente a Elías. No necesitaba moverlo con una viuda si ahí tenía sustento. Dios puede usar a quien quiera, pero Dios usó a este siervo que ya había librado la batalla y que había salido del temor, de la soledad y la depresión para ir a ayudar a esta viuda que estaba en una situación similar. Este pasaje me gusta mucho porque habla de una provisión sobrenatural que Dios envía. Pero no había puesto yo la lupa de alguna manera a ver cómo esta mujer estaba viviendo lo mismo que Elías. Porque lo primero que va es que cuando ella le pide, el siervo le pide comida, yo había predicado otras veces y a esta mujer seguro había clamado a Dios. Porque dice la Biblia que la mujer le dice, ve con una viuda, yo ya le he dado instrucción a ti que te sustente. La viuda ya sabía que iba a llegar un siervo de Dios a su casa. Y cuando le pide agua, facilito va y le dice, aquí está el agua. Pero cuando le dice, dame pan, saca de su corazón lo que había y le dice, no tengo pan. Yo me imagino, hermano, una mamá pensando en alimento para sus hijos y decir, bueno, esto es lo último que tengo. Tenía miedo, tenía temor. Porque lo primero que le dice Elías, no temas. Elías permitió discernir el temor de la mujer. Y ese temor nuevamente abre puerta a un espíritu de depresión y a un espíritu de muerte, porque le dice, tengo un poco de pan, lo voy a preparar para que comamos mi hijo y yo y muramos. Mire, ¿por qué iba a morir después de comer el pan? ¿Quién le estaba diciendo que no iban a cambiar las cosas? ¿Por qué es inmediatamente lo primero que le dice? Porque estaba evidenciando ese sentimiento por el que Elías pudo entender fácilmente porque ya había pasado por él, que había en ella. Había depresión y había espíritu de muerte. Ya solo esto me queda. Este miedo que tengo abrió la puerta para que viniera la depresión. Abrió la puerta para un espíritu de muerte. Y yo te digo que es tiempo de
poner nuestra mirada en el Señor. Es un tiempo de sobrenaturalidades. Y puede ser que así como Elías, por la depresión que tenía, por el temor que tenía, no pudo ver las sobrenaturalidades. Esta mujer está a punto de ver un milagro de provisión sobrenatural en su vida, porque dice después, vamos a leer más adelante, en el verso 14 dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina en la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, esta mujer estaba a punto de ver un milagro de sobrenaturalidad. Y yo me atrevería a decirte que antes de que Elías llegara, había tenido provisión sobrenatural, había experimentado manifestaciones gloriosas de Dios, pero que el miedo y la depresión no le estaban permitiendo ver más. Y por eso el Señor sacó a Elías del arroyo de Querit, donde lo estaba sustentando, y lo mandó con la viuda, para que le dijera de primera entrada, no temas, saca todo temor de tu vida. Yo te digo ahora, no temas, no te preocupes por qué va a pasar mañana. Dios tiene el control de tu vida y dice la palabra también, bástale cada día su propio afán. Tomemos el verso del principio, Salmo 118, este es el día que el Señor hizo. Este día yo me voy a gozar y deleitar. No importa que venga mañana, este es mi día para gozarme y deleitarme. Yo no voy a estar preocupado por el mañana, voy a despojarme de todo miedo, miedo a enfermarme, miedo a que si yo falto, miedo a que qué van a hacer de mis hijos, miedo a que si me quedo sin trabajo, miedo a tantas cosas. Yo voy a despojar ese miedo y voy a empezar a confiar en Dios. Y cuando tú reposes en la mano poderosa de Dios, vas a empezar a ver las sobrenaturalidades de Dios. Porque la mujer tuvo que despojarse de su mente, de su lógica, de su matemática, y decir, bueno, si le doy mi poquito al siervo de Dios, ¿qué voy a hacer mañana? Tuvo que despojarse de eso y tuvo que confiar. Y entonces ese poquito de harina se multiplicó en gran manera, que ya no hubo comida para ella y su hijo solamente, sino para toda su casa. Entonces, es tiempo de que saquemos todo temor de nuestra vida, que le demos libertad al Espíritu y que confiemos plenamente en Dios para empezar a gozarnos de las sobrenaturalidades que Dios está a punto de hacer. Es un tiempo de angustia el que se está viviendo en el mundo. Y angustia, tampoco aparece la palabra o no la busqué como tal, la verdad, en la Biblia, pero busqué en el diccionario qué significa angustia. Y dice, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Mire, es un tiempo, de veras, como dice acá, un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa. La gente está muy preocupada, está muy inquieta, está muy pendiente de lo que va a pasar. Dice, especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Esa angustia no es para un hijo de Dios. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Como mencionaba antes, ni uno solo de tus cabellos cae a tierra sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Aún menciona la Biblia a Job, que sufrió algo terrible, pero eso no se le salió de las manos de Dios. Dios permitió cada situación que Job pasó y todo con un propósito de darle mucho más de lo que le fue quitado en su momento. Todo con el propósito de limpiar su corazón, de transformarlo. Fue un tiempo en el que Job aprendió muchas cosas, un día, un periodo de tiempo, para llevarlo a una nueva dimensión. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que toda angustia y toda intranquilidad. ¿Tienes miedo al peligro? ¿Te sientes amenazado en tu salud, en tu trabajo, que te lo van a quitar? ¿En tu economía, que qué va a pasar con los planes que tenías de tu empresa? No temas, no te angusties. Reposa. Miren, incertidumbre. Incertidumbre es la falta de seguridad o confianza o la certeza sobre algo, especialmente cuando creen inquietud. Y realmente sí, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Ha cambiado tanto la situación, hay tantas cosas nuevas a las que estamos empezando a acostumbrarnos. Y sí nos puede crear incertidumbre, pero nuestra certeza debe estar puesta en Dios. Segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos.
Según de Samuel 22:7 en la Biblia de las Américas dice: me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron en el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. Si en este día, en este periodo de tiempo que Dios preparó para nosotros como hijos de Dios, estás viviendo angustia, estás viviendo incertidumbre, clama al Señor, invoca su nombre, porque Él va a venir a librarte de cualquier poderoso enemigo que sea levantado, de cualquier situación que estés batallando. No tienes que batallar solo. Dios es quien pelea por ti. Dios va por ti, Él va delante de ti. Él está esperando que solo levantemos nuestra mirada y clamemos. Mire, Dios puede librarnos sin necesidad de que pidamos, pero es como cuando alguien se está ahogando. Si no pide ayuda, uno no sabe si está buceando por abajo, ¿verdad? Dios quiere que clamemos, porque al clamar estamos confesando que nos reconocemos necesitados, que nos reconocemos que por nuestras fuerzas ya no podemos. Y con solo invocar, así como hizo Pedro. Mire, Pedro se estaba hundiendo en el agua y la oración, se ha mencionado ese verso, era como la oración más corta. Señor, sálvame que perezco. Fue todo lo que dijo. Y en ese mismo momento el Señor llegó y lo auxilió. Entonces, clama, invoca al Señor. No tengas temor, ni vergüenza, ni miedo de decir: Señor, estoy angustiado, estoy necesitado. Él está esperando que tú le pidas su auxilio y Él va a salir y te va a librar en el día que Él preparó para ti. Jeremías 17:7 y 8 dice, esta versión me gusta mucho como dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, en este tiempo, que para muchos es difícil, nosotros como hijos de Dios no vamos a dejar de producir fruto. Vamos a seguir dando fruto, pero la condición o el requisito es que tu confianza esté puesta en el Señor. Si tú confías en el Señor, no tiene por qué haber temor, no tiene por qué haber miedo, ni angustia, ni desesperación, porque sabes que Él está actuando a tu favor y que seguirá haciéndolo. Y entonces tu fruto, tu provisión, tu sustento no se va a agotar, no va a cesar. Proverbios 31:25 dice, hablando de la mujer virtuosa, y cuando habla de la mujer virtuosa no solo se refiere a nosotras las mujeres, se refiere a la iglesia de Dios, a la mujer virtuosa que espera las bodas o el casarse con el amado. Y dice, se reviste de fuerza, la Reina Valera dice fortaleza y dignidad, y el día de mañana no le preocupa. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, enfrenta confiada el futuro. Me llama la atención y resalté esas dos versiones cuando habla de fuerza y fortaleza, porque necesitamos tal vez a veces en momentos de debilidad, en momentos en los que te está pasando ahorita, el ser fuertes y reconocer que hay angustia, que hay tristeza, que hay miedo, que hay depresión, que hay desesperación, que hay desesperanza, cualquiera de los sentimientos que puedas estar atravesando. Se necesita de fuerza, se necesita de dignidad, pararse y vencer el orgullo y decir, pues sí, realmente me siento así, pero los voy a rendir hoy, porque a partir del día de hoy, del periodo de tiempo, de este momento, voy a vivir el resto de este periodo de Dios que Dios preparó, no preocupándome por el futuro. Como dice aquí, enfrentando confiada en el futuro, porque he puesto mi esperanza en Dios. Y al poner la esperanza en Dios, ya no va a haber duda, ya no va a haber temor, ya no va a haber incertidumbre. Y cuando llegue el enemigo a rondar otra vez con esos pensamientos en la cabeza, ya no va a tener de dónde agarrarse, porque has decidido confiar plenamente en el Señor. Filipenses 4:5 dice, vivan con alegría su vida cristiana. La Biblia de las Américas dice, regocijaos. La Biblia Reina Valera dice, gozaos. La Nueva Versión Internacional dice, alégrense. Miren, nuevamente las características que mencionaba el primer verso que leímos en Salmos 118, donde dice, regocijaos, alégrense, vivan alegres, regocíjense. Nuestra vida cristiana, este periodo de tiempo, gócense. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. Entonces, mire, este día, este periodo que Dios preparó, nos está preparando para la venida del Señor, para otro día en el que el Señor viene y es pronto. Entonces es tiempo de vivir alegres, de vivir gozosos, de vivir confiados. Pero el verso 6 nos dice cómo. No se preocupen.
La Nueva Versión Internacional dice, no se inquieten. La Dios habla hoy dice, no se aflijan. La Biblia de las Américas dice, no estéis afanosos por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, mire, necesitamos que en esta situación que se está viviendo de incertidumbre, de todo lo que ya mencionamos, venga una paz perfecta que solo puede venir de Dios. Una paz que nos envuelva y que tal vez el mundo no entienda y diga, ¿y esta por qué está tan confiada? Porque esa paz te abrazó, te cubrió y entonces vas a poder vivir con gozo y vas a estar listo, preparado para la venida del Señor, para ese día que se acerca. Romanos 8:35 dice, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la opresión? La Nueva Traducción Viviente dice aflicciones, la angustia o la persecución, o acaso el hambre, la pobreza, el peligro o la violencia. Entonces yo creo que todos estos sentimientos que se están manifestando porque están saliendo a luz, no quiere decir que no existieran, puede ser que ya estaban adentro y que en este periodo que Dios preparó están siendo manifestados para que esos sentimientos sean cortados de raíz y no nos separen del amor de Dios, porque al final el amor de Dios es el que nos va a envolver y nos va a proteger y nos va a guardar y nos va, si alguien se siente amado y protegido por Dios, te va a sustentar, te va a sostener y eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Así que yo te invito a que te llenes del amor de Dios, a que pongas tu confianza en el Señor, a que esperes en Él y que te deleites y te goces en este tiempo, en este periodo de tiempo que Dios preparó para tu vida y para la mía. Y te digo algo, Maranata, Cristo viene pronto. Y este tiempo nos está preparando para un periodo precioso que se acerca para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que nos auxilie. Padre, te damos gracias, Señor, porque este día tú lo preparaste para nuestras vidas con un propósito, Señor. Tú te adelantaste, Señor, y lo preveíste para ministrarnos, Señor, para sacar a luz todo aquello, Señor, que tiene que ser cortado de raíz, para prepararnos para una nueva etapa que viene, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que no se están gozando, que no se están deleitando, que no se están alegrando en este tiempo, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder venga, Señor, y los ayude, los auxilie, Señor, a vencer esos sentimientos, Señor. Yo te pido que donde hay depresión, Señor, toda depresión huya en el nombre de Jesús, toda tristeza se vaya, todo miedo sea sacado, Señor. Tu espíritu de muerte, Señor, abandone las casas de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que en su lugar, Señor, tu amor, Señor, inunde los corazones, tu paz perfecta, Señor, envuelva a cada familia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este periodo que tú has preparado, Señor, ayúdanos a darle estatura, a dar la talla a lo que tú esperas de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, Padre bendito. Gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a sus hogares y les recuerdo que estamos en el mes de septiembre, es un mes de fruto, es un mes de fructificación en el que Dios va a hacer que cada uno de nosotros, los que hayamos confiado en Él, sigamos dando ese fruto perfecto que Él espera de nosotros. Maranata, Cristo viene pronto.